anteriores. David, ¿se está grabando la sala general? Yo creo que no, Sí, pero sí. sí, eso. Bueno, entonces la general sí. Ok. Venga, yo con todo mi reguero de pestañas aquí, que es lo que voy a mostrar. Bueno, no, vamos primero a la presentación. Entonces, ya ven que el tema de escribir es escribir y reescribir. Uno no se preocupen porque no es cuestión de tenerlo claro ya mismo, ¿cierto? Pero hacernos, o sea, obligarnos a responder estas preguntas nos va a dar muchas luces y muchas pistas sobre cómo podemos trabajar. Vamos a ver ahora, pues, qué sigue, ¿no? O sea, en nuestro tema, pues, de módulo 1, que es básicamente de la idea a la narración, estamos viendo que hay que hacer ese trabajo previo, de preguntarnos esas cosas, y que eso a veces parece fácil cuando uno ve las preguntas, pero cuando las está respondiendo se da cuenta que no, ¿no? Como que hay que ir un poquito más profundo, hay que ir un poquito más al detalle. Entonces, ese de qué trata mi relato puede ser lo último. Vamos a concentrarnos de nuevo en el tema emocional, qué es lo que yo quiero transmitir, o sea, qué emoción me genera a mí ese tema. Y bueno, ahora vamos a ver otras cosas que nos pueden ayudar a orientar mejor el trabajo en el marco del laboratorio, ¿cierto? Tenemos unas condiciones especiales de trabajo ahora. Sin embargo, esto era como una pequeña introducción, ¿no? Martín Caparrós, ya muchos que no sé si lo saben, pero él es una guía para mí en términos de escritura. Él tiene un libro que se llama La Crónica, todo pegado, sin el espacio entre la y crónica, no, La Crónica, que es de donde están saliendo la mayoría de citas que yo he compartido de él. Entonces dice, bueno, para escribir un relato real, el trabajo previo es decisivo. Hay que leer documentos, averiguar cosas, hablar con gente, pensar cuestiones, conocer lugares, reconstruir situaciones. Entonces recuerden que una guía que les estoy dando a algunos con los que hemos hablado, de bueno, ¿cómo llego a cuál es mi relato? O sea, no el tema grande, ¿cuál es el relato a través del cual va a contar ese tema? Y decía, bueno, puede ser un personaje, puede ser un evento, un suceso, ¿cierto? Pero si yo tengo claros esos elementos, luego voy a entender como cuál es el principal. Entonces, para cuando uno va a escribir, cuando uno va a contar, pues hay cosas que pasan antes, ¿no? La primera, vivir. Sí, es decir, y ahí volvemos a cuál es tu relación personal con ese tema. ¿Cómo te interpela a ti? ¿Tú qué sientes al respecto? ¿Cómo te sientes al respecto? Porque es muy distinto, o sea, cuando yo quiero, estoy indignada, por ejemplo, yo soy yo aunque mi prioridad en la vida, ¿cierto? De las 1000 cosas que hago, a mí la que más me importa, me di cuenta hace poco, es todo el tema medioambiental, ¿no? Entonces yo soy activista de reducción de basura, ¿sí? De aprovechamiento de residuos orgánicos, o sea, pase lo que pase, si hay que hacer algo al respecto de eso, yo lo quiero hacer, ¿sí? O sea, entonces, y es desde, eso me genera muchas cosas, pero me genera mucha preocupación como vivimos, me genera mucha rabia, la indiferencia de la gente, pero también me genera como una motivación muy grande y una conexión muy grande porque yo quiero que cuidemos, o sea, como que creo que podemos vivir de otra manera, yo qué sé. Entonces esa parte de vivir es cómo te relacionas tú con tu tema y tienes que tener obviamente ya un acervo emocional y pues intelectual, o sea, ya tienes que tener ideas y cosas de lo que tú has vivido. Conéctate con eso, trata de que el tema no sea algo ajeno a ti, que sea algo que tú tengas al alcance de la mano, que sea algo que ya has trabajado y procesado, porque pues el proceso de escritura, como decimos, digamos, lo que está planteándose aquí es que acá hay un trabajo previo muy grande que no es de un día ni de 2 días, a veces es de meses, ¿no? En el cual yo me documento y busco, ¿no? Como las maneras de contar esta historia. Entonces vamos a tratar de priorizar algo que sea cercano, algo que no nos genere esa necesidad de ir a investigar de cero, ¿cierto? Sino como que ya tenemos la información, ya tenemos incluso, pueden ser cosas que ustedes ya hayan trabajado en otro formato, de otra manera, pero pues bueno, de ahí me voy a agarrar para crear la historia. Entonces, porque luego viene la parte de investigar, donde igual, sí o sí, si yo voy a hablar de el líder, ¿no? De una figura que fue un líder social, tal, bueno, yo sé partes de las cosas, pero tengo que volver a investigar.
tengo que ver qué tipo de fuentes hay, qué se ha hecho, qué puedo hacer yo, qué de todo eso que la otra gente ha hecho me sirve a mí para lo que yo quiero contar y cómo lo voy a contar desde otro ángulo, ¿no? Entrevistar, como que sí o sí, esto tiene que pasar en nuestros relatos porque pues es también la manera de encontrar otras voces, ¿no? Que no sea solo la nuestra, sino es otra fuente de información, ¿no? Pensar, me parece obvio, pero eso es lo que hacemos cuando nos enfrentamos a esas preguntas y las vamos a escribir y parece que escribimos algo muy fácil y me lo lees y yo te digo, pero sigo sin entender cuál es el relato, quién es el personaje, dónde sucede. Uy, tengo que ir y volver a pensar y a pensar que es encontrar relaciones entre la información que tengo, entre las motivaciones que tengo, entre el público, o sea, entre todas esas otras preguntas previas que ya desarrollamos, ¿no? Estar pensando y estar elaborando, ¿no? Entonces, generando un sentido respecto a ese pensamiento, como que voy a tejer, a hilar ese pensamiento y tengo que estructurar, ¿no? Luego le tengo que dar una estructura, una base a eso. Entonces, entender, bueno, cuál es el soporte, cómo comienza, cómo termina, qué pasa en el medio, ¿no? Dar estructura. Porque todo eso es lo que hay que hacer para poder narrar algo, ¿sí? Así sea, ¿qué me pasó hoy en el día cuando llego a la casa y le cuento a mi mamá? Pues primero lo viví, ¿no? Bueno, investigar, pues ya sería como que no aplica para este ejemplo, pero bueno, eh, ¿cómo voy a contar una historia de otra persona? Entonces, eso, no, me cuenta el chisme de otra persona, ay, no, Dios mío, entonces yo me relaciono con eso, investigo, llamo a mi amiga y le pregunto, pienso, elaboro, estructuro y luego escribo el post en Facebook o lo que sea, yo qué sé, sí, es otra historia, ¿no? Es otra cosa. Entonces, quiero hacer el énfasis acá, y esto es un tema que a pesar de que esto está en el corazón de nuestro laboratorio, casi que en el título del laboratorio, notamos que mucha gente sigue pensando únicamente en un formato, ¿cierto? O sea, nos imaginamos nuestro relato y decimos, no, esto es un podcast o esto es un documental, un corto documental. Estamos hablando de relatos convergentes, entonces esto de pronto decimos, ay no, qué dolor de cabeza, hay que pensar en más cosas, pero al contrario, creo que es útil en la medida en la que no tenemos mucho tiempo para lo que implica una producción de un podcast. Digamos que si alguien ya tiene experiencia en podcast y le parece súper sencillo, entonces ya tiene clara la estructura, que un podcast tiene capítulos, y entonces yo ya sé que mi tema, yo ya lo tengo súper avanzado y yo ya sé que en el capítulo 1 voy a hablar de tal cosa y en el 2 del otro. Perfecto, pueden hacer su podcast. Pero pensemos en lo convergente, pensemos que hay un elemento textual que es esto que estamos empezando a escribir ya, desde nuestros perfiles hasta responder a estas preguntas, en que vayamos puliendo esa redacción de eso. Básicamente vamos a estar armando una presentación de proyecto, donde hay una sinopsis, donde hay una justificación, ¿sí? Que es el por qué y para qué es importante esto. Sí, donde va a haber como, bueno, va a tener clara la estrategia narrativa. Pero fuera de eso, no sé, puede que yo estoy trabajando entonces con los líderes de el corregimiento Acerrín y entonces puede que mi relato principal vaya a ser sobre cómo se constituyó lo que sea, ¿sí? Ese es el principal y eso es una serie de entrevistas que yo hago, pero aparte yo podría hacer un registro fotográfico donde sencillamente sale la foto de cada uno y yo escribo, ¿no? Textual, un perfil de esa persona. Y eso va a ser un producto de nuestro relato convergente. Es una manera de contar. No tengo que meterlo todo en el mismo costal, digamos, sino que yo, bueno, puedo presentar a mis personajes así, con una foto y un texto, o con un video de ellos haciendo, ¿no? Entonces los emprendimientos de cultura de paz campesina. Entonces yo puedo que mi interés sea mostrar la calidad de los productos, pero aparte yo puedo hacer un perfil y mostrar a las personas que hay detrás de sus productos, su día a día, cómo se hace, ¿sí? Puedo grabarlos a ellos saludando a la gente, ay, vengan a conocer, lo que sea. Puedo hacer un reportaje de fotos del municipio, o sea, de mi personaje en el municipio, o sea, en lugares de interés, yo qué sé, ¿cierto? Pensemos
justamente eso, que la idea es que agotemos todo, o sea, vamos a tener un poquito de todo. En gráfico yo decía, a veces una necesidad es hacer un mapa, ¿sí? Hacer una infografía donde yo digo, bueno, voy a mostrar, porque eso sea importante, ¿sí? Como que voy a mostrar, no sé si ustedes vieron en las redes de Señal Sur y del Ministerio de la Dirección, que nosotros sacamos un mapita sencillo como del proceso, digamos, en Magdalena Medio, Magdalena Medio ya eligió sus relatos convergentes, ¿no? Entonces era un mapita donde salía el municipio y el título del proyecto. Eso es un producto, ¿sí? Eso me está dando a mí información de un lugar, de un proceso, ¿sí? Entonces también puede ser un mapa, puede ser una infografía, puede ser muchas cosas, ¿cierto? Entonces las preguntas que nos podemos hacer en este momento es qué lenguaje o qué formato transmite mejor lo que yo quiero contar. Juan Rivera, imagínense, o sea, ¿se podría hacer ese documental de Juan Rivera para radio? De poderse se puede, claramente, ¿no? Pero sería qué? Los testimonios de la gente, ¿qué pierdo ahí? Pues no veo la obra de Juan, es muy difícil sí, describirla sin verla. O sea, puede que alguien intente describirla y eso puede ser una experiencia, ¿no? Pero no veo la casa de Juan. A mí me pueden contar, o sea, digamos que si ellos dijeran, no, no tenemos cámara, no, porque vamos a trabajar con la asociación de ciegos, me estoy inventando todo, pero no, o porque no podemos y porque nosotros trabajamos es con radio y todo, entonces, ¿cómo harían ellos para mostrar, para hablar de la obra de Juan en lenguaje sonoro? Se podría, implica otra apuesta, ¿no? Y otro tratamiento. Tocaría a alguien que sepa de arte o alguien que sepa escribir muy bien y que maneje como una poesía, una poética y un simbolismo en el lenguaje para describir los colores o los paisajes y evocar, ¿cierto? Sin embargo, pues es claro que si estamos hablando de un artista visual, pues el formato que mejor transmite esa parte, digamos, de la parte en la que ellos quieren mostrar qué tan bueno es Juan, pues están mostrando sus cuadros, ¿no? Y eligen mostrar sus cuadros dentro, dentro del documental, ¿no? Hay momentos donde sencillamente hay un plano donde solo se ve el cuadro, luego lo vemos pintando, ¿no? ¿Qué lenguaje transmite mejor lo que quiero contar? ¿No? Si yo quiero, y ahí entonces volvemos a que hay muchos temas y muchas intenciones y muchas ideas que tú tienes en tu relato, pero luego dices, bueno, esta es la principal y esta principal la tengo que abordar de manera sonora, como dice Laura, no, o sea, pues lo principal para mí es que la gente en la vereda pueda escuchar esto, entonces yo ya sé que tengo una apuesta principal por un lenguaje sonoro, pero aparte, ¿qué podría capturar en fotografía que le aporte a mi proyecto? ¿Sí? O sea, no es llegar y traducir exactamente lo mismo que está en sonoro en fotos, sino que, bueno, con las fotos puedo mostrar la vereda, puedo mostrar los productos, puedo mostrar los paisajes, ¿cierto? Entonces, eso es interesante pensarlo e incluirlo ahí. En texto, de repente, entonces, no, en el audio no nos vamos a poner a decir cómo se hace una canasta, pero en un texto o en una infografía o en un video corto, yo puedo mostrar un proceso o un tutorial de cómo se hace la canasta, ¿cierto? Algo así. La idea es que pensemos todos estos lenguajes y qué podríamos contar en cada uno de ellos. O sea, es chévere que se lo imaginen desde ya así, porque de nuevo, recuerden que la idea es que uno va a entrar a una página web, como nos estaba mostrando Patricia, la página de la maleta de la diversidad. Ahí había de todo. Y miren que estaba seleccionado por públicos, ¿no? Decía para un público familiar, para un público adulto, para un público. Esto no tiene que ver nada más con que tenga restricciones de contenido, ¿no? Sino con el tipo de material que me voy a encontrar ahí. Entonces, bueno, hacerse esa pregunta, ¿qué lenguaje transmite mejor lo que quiero contar? Y esta que va a ser súper clave. Y yo les decía, la limitación es una de las mejores musas, ¿no? Para la creatividad realmente. ¿Qué estoy en capacidad de producir por mis propios medios sin un tiempo limitado? Porque muchas veces queremos hacer un podcast, pero tenemos, sí, sabemos editar, o sea, tenemos súper claro todo el proceso, sabemos guionizar, hacer todo el trabajo de campo, de ir a entrevistar a las personas que queremos entrevistar, esas personas están disponibles, sí o no, ¿no? Ahí ya empezamos a ver como cuál sería nuestro plan de producción más aterrizado, ¿sí? Más realista, en términos de qué podemos lograr. Bien. Entonces, Anita, disculpa, te
te quiero compartir algo que estábamos hablando en el grupo con Kelly y con Giovanni, que me parece es pertinente a estas dos cosas, dos preguntas que tú estás haciendo. Y es que nosotros en el grupo hablábamos de que yo puedo tener como idea hacer una película de 2 horas. Y este proyecto puede ser el inicio de hacer el primer minuto, ¿sí? Puedo hacer un videíto chiquito de 1 minuto, pero yo puedo proyectarme que esta en 2 años puede ser una película de 2 horas. Entonces, tener esa visión de los proyectos también nos permite, primero, darle vida a mediano y largo plazo a lo que estamos haciendo, pero también nos permite muchísimo aterrizar muy bien las ideas. Y es decirle al resto de compañeros y compañeras del Catatumbo que parte de este proyecto fundamental también es que lo que propongamos acá se pueda materializar como proyectos desde cada uno de sus territorios. Si yo tengo la idea de un podcast, de un seriado. Los podcasts son por seriados también. Puedo tener 10 capítulos. El que hagamos en Somos Territorio puede ser el primer capítulo, ¿sí? Y ahí se sigue materializando la idea y se sigue hablando en términos de crecimiento del proyecto para cada uno de los que está en el grupo. Un poco hablábamos de eso. Exactamente, ¿no? Y por eso les insisto, piénsenlo incluso en que puede ser la carta de presentación de sus proyectos, o sea, donde ustedes le dicen, vea, esta es una muestra, pero mi proyecto más grande es otro, y eso cómo lo resuelvo en el texto, ¿no? En el texto de presentación de proyecto, entonces yo digo, ¿de qué trata mi relato? Mi relato es la historia de doña Juana que hace cocadas en la vereda no sé qué, no sé qué, no sé qué, y su historia, ¿no? De saliendo del conflicto, apostándole a una cultura de paz, bla, bla, bla. Esto se enmarca en un proyecto más grande, ¿sí? O sea, luego yo puedo contar eso en la justificación. Yo digo, estoy contando esta historia porque en mi territorio sucede esto y hay esta agremiación y yo quiero contar las historias de ahí sí donde están todos los temas y todas las razones que ustedes tienen para hablar de estas cosas. Pero, ¿qué logro con esto? Que la gente ve el primer producto y dice, uy, está chévere la idea, lo están abordando bien, está interesante, sirve. Y a la final, estos textos que estamos preparando, como les digo, es como básicamente la formulación de proyecto, que ustedes con esto ya más aterrizado y más claro, se pueden presentar a convocatorias, pueden presentarlo a distintas entidades que puedan financiar, pero ya esa persona también va a leer y va a entender qué es lo que quieren hacer. Por eso es tan importante. Y yo sé que a veces como que uno dice, sí, yo sé, como que lo sé aquí. No, escríbelo, o sea, escríbelo y transmítelo bien porque eso es exacto. O sea, ahorita en el laboratorio, es un laboratorio y justamente por eso estamos haciendo un experimento. Entonces, la idea es que tengamos claro el panorama, pero que aprendamos a aterrizar al experimento en concreto que vamos a hacer aquí. Entonces, por eso les sugiero a los que están pensando en el podcast, los que están pensando en el documental, arranquemos por una historia, ¿cierto? Por eso es la insistencia en que aterricemos en historia. Les voy a mostrar en todo caso ahora mismo un ejemplo súper chévere que creo que les puede también ayudar a tener más luces, ¿no? Pero esperen a ver aquí en qué íbamos. Entonces, eso, primero tengan en cuenta esto y lo mismo que con todo, vayan escribiendo y dejando como un documento donde dicen, listo, mi lenguaje principal va a ser este por esta y esta razón y lo pienso abordar de esta manera, ¿cierto? Pero además, incluyan, siempre piensen las fotos. Primero, las fotos tienen que ser fotos de todo el proceso. Eso es otro producto, ¿no? Nuestro making of, digamos, ¿no? Nuestro proceso para lograr la historia. Entonces, contarnos a nosotros contando la historia, eso es muy interesante de hacer. Y volvemos en audiovisual. Acuérdense que aquí no estamos pensando que en la cámara, super cámara y el set puede ser un video de celular, pero hecho con cierto cuidado, pero es un video donde el personaje se presenta, por ejemplo. Y eso ya es un producto que te va a servir, ¿no? Son insumos. Entonces, bueno, fue todo súper mal el tema de las animaciones acá, pero bueno.
¿Qué pasa con las estrategias narrativas? Las voy solamente como a mencionar hoy, vamos a seguir trabajando sobre esto como más detalladamente, pero estrategias narrativas son la voz, el tono, la estructura y el formato, que es de lo que ya veníamos hablando, ¿cierto? Creo que llegué hasta ahí. ¿Cómo voy a contar yo este relato, cierto? La voz, volvamos al ejemplo de Juan Rivera. Entonces decíamos, ¿quién está contando la historia de Juan? Por un lado, él, porque lo escuchamos a él, él está hablando de sí mismo, él está hablando de su obra, pero también está la voz de todas estas personas que entrevistan, que si luego uno hila fino dice, bueno, ¿qué tienen en común? Que son de San Gil, que viven en San Gil, que conocen a Juan, pero no solo lo conocen, que son compradores de cuadros de Juan. Al principio no los presentan así, yo tengo como 15, yo tengo 20, yo no, ya ni sé cuántos le he comprado. Entonces, ahí están hablando personas que lo conocen. Bueno, el señor que está sentado en el parque también aparece. Ese no habla de Juan como comprador, pero ¿por qué lo incluyeron? De repente por esas cosas que ustedes señalaban, de venga, este es el único que está hablando del municipio, que está hablando del tema político, ¿cierto? Le está dando otra dimensión, lo incluyo, ¿cierto? La voz tiene que ver eso, con yo, ¿quién habla? ¿Quién habla en ese proceso? Ahí tenemos que diferenciar, nosotros como autores, siempre somos autores, ¿cierto? Siempre va a estar nuestra mirada subjetiva, pero puede que no sea mi voz la que cuente la historia, o sea, no soy yo, llegué a San Gil y conocí a Juan Rivera, ¿sí? No soy yo quien conduce, y no necesariamente porque aparezca la voz en off, sino porque se note mi mirada, ¿cierto? O sea, como que yo soy quien está enfocando, que yo le estoy haciendo las preguntas a la gente. Sino a veces, bueno, eso luego lo vamos a desgranar mejor, como qué tipos de narradores hay, ¿no? El tono, que el tono tiene absolutamente todo que ver con yo que quiero provocar. Entonces volvemos, si mi tono es de angustia, porque yo quiero provocar angustia ante una situación, entonces yo voy a tener imágenes súper alarmantes, voy a volver como a mis temas ambientales, ¿no? Si yo quiero hablar de la crisis medioambiental y lo que yo quiero provocar es como culpa y sentimiento en la gente de, pucha, hay que hacer algo tal, entonces mi tono va a ser alarmante, ¿sí? Va a ser angustiante, es como de, hey, no hay tiempo, miren lo que está pasando, y yo voy a escoger imágenes que generen ese impacto. Pero si mi tono es inspirador, entonces yo, no sé, voy a preferir imágenes de la naturaleza y de la resiliencia y de lo increíble que es el planeta, ¿cierto? Va por ahí. Entonces el tono tiene todo que ver con la intención. También nos da un ritmo. La estructura es cuando ya yo elijo cómo voy a comenzar. Eso es súper clave cuando ya nos enfrentamos a la hora de contar un relato. Es bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo termina? ¿Cierto? ¿Y qué pasa en el medio? ¿No? Y eso lo vamos a desagregar un poquito más, pero no hoy. Ajá. Y bueno, el formato, que es de lo que estábamos hablando, de los lenguajes, ¿cierto? Les quiero compartir esto. O sea, ustedes han escuchado hablar de los documentales web, ¿no? Esto es un documental web, lo encontré además, es de Medellín, que me parece genial. Se llama Pregoneros de Medellín. Vamos a ver un poquito. Entonces, fíjense toda la experiencia desde entrar acá, ¿no? Entonces te dice, historias descubiertas, 0 de 15. Zona, aquí tiene un mapita abajo, tiene un menú que te dice inicio, transmedia, música, equipo, making of, bueno. Y acá te aparecen como en verde, estos son realmente los personajes. Esto es un documental interactivo. Entonces, ahora, creo que no vamos a lograr hacerlo de este nivel, pero es para que veamos cómo a veces cuando queremos contar una historia como muy grande, podemos partir eso en distintos contenidos, ¿cierto? Entonces aquí te dice desliza la página, desliza hacia el lado contrario. Bueno. Entonces miren, yo me voy moviendo y escuchemos. Sí, cómo no, la foto. Tenemos la foto instantánea. Solamente 5.000 pesos la foto, solo instantánea. ¿Crees que te voy a dejar de vender? Entonces vean. Así de fácil. Me encontré al personaje. ¿Crees que te voy a dejar de ofrecer mis gelatinas? Yo, escuchen, el sonido es súper importante acá, ¿no? Entonces ayuda, da clic al nombre para acceder a uno de sus
sus videos sobre su vida. Entonces, listo, lo leyó ella, pum. Vamos a ver. La cansadita que hoy. Mamá. No puedo cargar nada. 18 años no cargando charol en la cabeza. Dale, mijo, pare. Dale. ¡Viva pueblo que llegó la negra con la cosa blanca y empolvada! Oiga, gente, la varita seca se le caen las hojas. Coma gelatina, son hechas de ahora, coma gelatina. Son hechas de ahora, coma gelatina. Son hechas de ahora, oiga, pueblo, vamos a comer. Raíz de raíz, la única negra que tiene la cosa blanca en este país. Manténgame. Cuando se me va la voz, dice que andate para la casa, jale, porque se te dañó la herramienta de trabajo. Y según la herramienta de trabajo, es la voz, porque si yo no grito, no hago nada. Nada, porque nadie, y inclusive cuando voy callada, la gente me dice, negra, grite, porque es que si usted no grita, está muerta. Corocoro se murió su tía, déjela morir. Corocoro llegó gelatina, déjela venir. Corocoro. Ay. De 600. ¡Ale! ¡El Medellín! ¡El Medellín va a empezar a salir! Ale, yo no sé diario cuánto me camino, pero esto es impresionante. ¿Cuánto, mami? De las de 600, de las de 3000, de las negras. Porque yo me camino hasta la estrella, ahí está, uy. Pero esas cosas que cuando uno va vendiendo como que déjale para hacer el tiempo. Pero ya con el tiempo va sintiendo uno como agitado. Mami, en la plata. Dígale a la mamá que me debe 200, que vale 1200. Que a veces me ha tocado que yo iba y a veces estaba la venta tan mala, estaba todo tan duro, que a mí me dan ganas de coger ese echador y sondearlo para la PM. Pero me ponía a pensar, de esto vivo, con esto mantengo mi familia, con esto sostengo mis hijos, con esto, de esto me soy. Y volví a montar mi charol y seguía caminando, y seguía gritando, y seguía trabajando. ¿Por qué? Porque es que antes uno debe darle gracias a Dios, que aunque sea haciendo esto, algo está haciendo. Pero si vieras cómo son de buenas estas gelatinas, cómprenme. Pero si vieras cómo son de buenas estas gelatinas, cómprenme. Voy a dejar ahí un segundo. Pero ¿Ni crees que te voy a dejar de ofrecer? en pausa, sí, solo viendo esto, ¿qué vemos en términos de estrategia? Fíjense nada más, bueno, vamos a buscar la segunda historia de ella para terminar de cerrar la idea que yo tenía. Ok, bueno, entonces yo aquí sigo, a ver a quién me encuentro. Creo que la lógica es que uno se los tiene que volver a encontrar al mismo personaje. A ver que aquí no está sonando. Y fíjense lo que nos permite esto, ¿no? O sea, en parte nos está haciendo conocer Medellín, moviéndonos
por el mapa. Lo que no sé yo nunca es... pesos la gaseosa, la Inca. A 1.000 pesos la gaseosa bien fría. Ese debe ser otro personaje. A ver. Puede hacer calor. Mire, se va a prender. La Inca, la Pero no me gaseosa le deja vale seleccionarlo. 1.000. Y esa Bueno. bien fría, la gaseosa le vale 1.000 pesos. Este es el que ya vimos, no, perdón. Sí. La Inca, tipo bien cuidado, todo está la Inca. Oiga, qué calor, qué bochorno, qué de todo, auxilio, llamen a los bomberos. ¿Cómo hago? Por ahí suena. Mírela, la jale, listo. Entonces me la encuentro otra vez y ahora miren lo que pasa. Bueno, resulta que yo estoy damnificada desde la iguana, desde la época de 1988. Entonces, yo tenía pues el álbum de de mi familia, de todos mis hijos, y en la avalancha se fue todo eso se lo llevó la borrasca. O sea que yo apenas tengo estos recuerditos de ellos. Este es mi hija mayor, es Silvia Iris, este es Luis Guillermo y este es Diego Alejandro. Pero él cuando estaba pequeño, resulta que él le parecía horrible lo que yo gritaba en la calle, que yo decía que yo grito que llegó la negra con la cosa blanca y empolvada. Pues usted sabe, muchacho, no entiende. Y una vez lo llevé a mutilar y estaba yo esperando el turno ahí de la mutilar, cuando llegaron los niños y esto era, jale, aquí está la jale, y yo felices, me daban picos y esto era, mejor dicho, le preguntaban, jale, Diego, ¿la jale es tu mamá? Y dice, no, esa es mi tía. Cuando ese niño dijo eso, yo sentí que la tierra se abría y me tragaba, porque yo decía, Dios mío, con esto yo mantengo mis hijos, con esto yo mantengo mi familia, con esto estoy solventando mi hogar. Y este niño venía a negar porque yo trabajo tan duro para mantenerlo a ellos. Y bueno, dije yo, no le va a parar bolas a eso. A mí me preguntan en la calle, ¿cierto, Ale, que usted no tiene problema? ¿Cierto que usted no siente nada? Usted a toda hora riéndose, usted a toda hora bailando, usted a toda hora gritando, pero las penas van por dentro, mía, las penas van por dentro. Porque si todos lloramos, ¿quién nos consuela? Mi única preocupación, entre tantas, porque todos tenemos preocupaciones y todos tenemos problemas, como se dice, pero la preocupación mía fundamental es qué va a pasar con mi vejez, cuando ya el cuerpo mío ya no puedo hacer nada, ni pueda gritar, jale, ni me llegó la negra con la cosa blanca, ni con la cosa negra, ni con la cosa morada, no con la cosa cansada. Bueno, ¿qué vemos ahí? Primero, súper interesante es, miren, no tengo que agotar todo en una sola historia. ¿Qué impresiones tienen nada más viendo estos dos pequeños fragmentos? Y la idea general, porque si vieron, se llama Pregoneros y así como ella, hay otros 4 personajes. ¿Qué piensan
pensemos otra vez como en cuál es el objetivo. Ahí no hay un relato, hay muchos, pero cuál es el hilo conductor, por ejemplo. O sea, cómo eligieron contar esta historia, de qué trata el documental. Bueno, yo creo que sin ver los demás, las personas que lo realizaron se dieron a la tarea de buscar esos personajes significativos, ¿sí? Y desde la historia de cada uno de ellos, y la de esta señora hermosa, desde su alegría, su sonrisa y todo, pues despierta una emoción muy chévere, ¿no? Entonces yo creo que esas personas que se dieron a este trabajo, que muy bien hecho, y pues la verdad nunca había visto un trabajo audiovisual de esa manera, y me sorprende, ¿no? Que desde el mapa y lo que tú decías, nos hace recorrer el lugar, que de pronto nosotros sin haber ido a ese lugar, ya de una vez lo estamos conociendo sin estar físicamente allá, ¿no? Entonces yo creo que fue un trabajo bastante arduo, no solamente esos 4 personajes, sino yo creo que tuvieron que haber escogido más y haber seleccionado las historias más significativas, y ese relato que ellos querían que uno conociera, pues fue plasmado ahí, en el de ella. Pero, a ver, ¿si vieron cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama? Se llama Pregoneros. Sí. Y entonces en la principal, fíjense que me toca para poderlo decir mismo. No es. ¿Dónde está Chrome? Okay. A ver, busquemos otro, porque fíjense. Nada más. Cosa blanca y empolvada. ¿Cierto? Si yo quiero ir acá, podré ir directamente. Busquemos a otro. A ver, ¿a quién nos vamos a encontrar acá? Oído, pelo, poner pareja, Jugosito y sabrosito. Ah, pajarito, mírenlo. Ajá. Buenos días, Steven. Bien, bien. Buenos días. No ha perdido el ojo, usted no. No, escoger lo mejor porque la clientela es diferente, la clientela está en la juega. Como sea, tenemos que vender todo esto. Es con fuerza. Don Néstor, Dios me lo bendiga, muchas gracias. Amén. Suerte fue más. Steven, Dios lo bendiga, gracias, hermano. Hay que ganarse la papita trabajando. Esa fue la herencia que me dejaron mis padres. Trabajar y trabajar. Bacano que es trabajar. Ahora que ves que yo trabajo con la logística de Medellín. Vendo películas y trabajo con la cooperativa. Ay, los limones. Ya tengo 4 trabajos. Yo le vendo. Yo le vendo hasta el amor en cómodas cuotas mensuales, pero sin financiación. Yo le vendo. Yo le vendo esta canción y por solo 10 centavos yo le vendo mi canción. Se le presta al pensionado y también al jubilado, no importa que esté reportado. Crédito, préstamo, refinanciamos deudas, compramos cartera. ¡Qué niña tan bonita! ¡Qué niña tan hermosa! Tenía que ser paisita para ser tan preciosa. Si todos cantáramos, en lugar de hablar, el mundo sería diferente. Más bacano, sería elegante. Pues, eso pienso yo.
con la cara, pero no usa militar. Claro, nosotros trabajamos espía. Claro, Con la cara, tío. claro, Ya me queda eso. fines de espía, el edificio de Eva. ¿Lo sabía hasta ahora? Claro. ¿Vamos a ir? ¿Acompaña o qué? Sí, vamos. Por aquí, amigo. ¿Cómo es la tasa de cómo es? No, ya muy bajita. Ahora la niña le hace un estudio de crédito. No demora nada. En 5 minuticos le hace un estudio de crédito y bueno, pedirle la verdad, a mí me gusta ser sincero. Gente que le dice que en 5 minutos, que en 1 hora no. Usted sabe que eso vamos a ¿Qué votar. trabaja con eso? Por eso, ¿Cuánto? por eso. ¿Sé qué? No, pero en 3 días le sale su platica. En 3 días le sale su platica. Hoy es sábado. Esa es la misión de uno. O sea, no solo entregar el papel, o entregarlo bien informado, el volante. Por ejemplo, vea, el señor captó, uy, ¿dónde queda? Entonces, me lo traje. Entonces ya Luisa lo asesora. Entonces se satisface uno y dice, uy, voy por otro. Entonces se motiva uno, voy por el otro. Música, película, videos. Videos, película, música. El mordisco de la mujer piraña. Lo vendemos, otros compramos. Todos somos vendedores. Vendemos una imagen. Volumen. A la gente hay que complacerla, ¿sí o no? Dios lo bendiga. Ya muy bien, amigo. Bueno. Música, música. Barata, 2.000, 3 por 5.000, señora. Ya llegó música muy buena. Limón criollito. Vamos entendiendo ahora sí cuál es ese hilo para escoger a los personajes, ¿no? ¿Qué ven? ¿Qué ven? O sea, digamos que ahí ya nos asomamos a otro que es un estilo súper distinto, pero ¿qué comparte con la Halle, con la primera? ¿De qué trata el documental? Yo creo que la parte musical, o sea, están escogiendo esas personas que tienen su arte musical dentro de su trabajo del día a día, ¿no? Mire que este artista ahí con 3 cosas al tiempo y supremamente elegante para cada cosa, ¿no? Claro, o sea, fíjate que en esas primeras historias, ¿no? Porque hay 3 videos distintos de cada personaje, pero con la Halle pudimos ver, a ellos les interesa, claro, están pregoneros, ¿no? Entonces ahí el mismo título ya no lo dice, estamos hablando de gente que trabaja en la calle, trabajo informal, pero que además usa el canto, ¿no? La voz como una herramienta de trabajo como Herramienta de trabajo, exacto. diferencial, ¿no? Eso es lo que les da como la diferencia. Y fíjense en lo que hicieron con la Halle, por ejemplo, y que con él y con todos los personajes pasa eso. Primero nos están mostrando el primer video de ella, era ella en la calle, ¿no? Su día a día, ¿no? Mostrándola lo que hace, entonces la escuchamos, además es como la conoció seguramente el equipo y como la conoce la gente en la calle. Y en un segundo video entramos a su casa, y de repente empezamos a ver otra dimensión de este personaje, ¿sí? Nos cuenta ya de dónde viene, nos cuenta una tragedia que hubo en su vida, vemos a sus hijos, nos está contando, o sea, está dándole un matiz al personaje que no es solamente la negra feliz que va echando, ¿no? Pregones por la calle y que es alegre, ¿no? Nos está diciendo, bueno, la realidad también para el otro lado es otra, ¿no? Lo mismo entonces con este personaje que llega ahora y nos está, o sea, usa su voz y nos está mostrando su realidad. Ahora para que pensemos que, es que siempre nos interesan los temas súper grandes, y sí está bien, pero a veces esos temas grandes en las historias más sencillas, ¿no? Las que tenemos más a la mano, es donde se vuelven más potentes, porque se está hablando de un montón de cosas, ¿no? También Claro. puede haber seguro de fotos, un montón de cosas más. Dale, Rosa. Claro, Anita, y sabes que es importante viendo ese maravilloso trabajo que hicieron en Medellín, es cómo también los resultados convergentes no tienen que ser contenidos temáticos completos. Me explico. El tema puede ser Doña Eloína, una cantante. Su video puede ser un clip, un contenido audiovisual de ella haciendo la labor de cantante o de ella haciendo algo en su vida personal, o sea, un contenido audiovisual que nos muestre a Doña Eloína.
Pero aparte, el contenido sonoro puede ser una canción de Doña Eloína, ¿sí? O puede ser incluso la cuña del proyecto, ¿sí? ¿A qué me refiero con la cuña del proyecto? El tema se llama Doña Eloína la cantora. Entonces la cuña puede ser, en nuestro territorio hay muchas cantoras y una es Doña Eloína. Sí, es como una cuña o una propaganda de nuestro personaje o de nuestro tema o de nuestra historia, porque todo converge en una presentación. Entonces, cuando pensamos de pronto contenidos muy elaborados, como que este va a ser mi documental, entonces yo tal vez no lo pensaría como documental, yo lo pensaría como este es el contenido audiovisual que me va a permitir presentar mi documental. Este es el contenido audiovisual que me va a presentar el personaje con el cual yo voy a contar una historia o el que nos va a contar una historia. Y, también, y lo mismo los contenidos sonoros. Cuando hablamos de contenidos sonoros, muchas veces nos vamos a un podcast y hay podcasts hasta de 2 horas donde ponen a los más pilos de los temas a hablar y es mucha información. Nuestro podcast es un contenido sonoro que nos presente la idea de nuestra historia y en esa medida y en la medida desde lo convergente, esa idea de nuestra historia puede ser un contenido audiovisual sumado con un contenido sonoro y apoyado por el texto y la fotografía, ¿sí? Entonces, los que ya tienen proyectos definidos, si se piensan toda la presentación del proyecto, pues va a ser muy bueno en términos de poder dejar los inicios de un proyecto, ya sea audiovisual o sonoro, pero además nos va a permitir cómo hilar las diferentes formas de comunicación para las historias. En este caso, la historia de nuestro territorio. Ahí va. Exacto. Digamos que si este proyecto grande del web documental se presentara a laboratorios convergentes, ¿no? Antes de llegar a hacer esto, dirían, bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata de los pregoneros que hay en las calles de Medellín que usan, o sea, como de la cultura del rebusque, estamos hablando de temas, entonces cultura del rebusque, trabajo informal, pero también como que los paisas son echados para adelante y su alegría y no sé qué, y que usan la voz, o sea, llegan y usan ese diferencial. Fíjense que hablar de un problema grandote, dicen, bueno, vamos a escoger 4 personajes, la Jale, Pajarito, el otro y el otro, ¿cierto? ¿Por qué están escogiendo a esos? Porque ellos comparten este tema del canto, ¿cierto? Que, a ver, casi todos la gente que vende en la calle lo hace, pero estos son especiales, se inventan sus propias canciones, ¿no? Usan canciones populares y lo usan para vender, entonces ahí hubo un atractivo. Entonces digamos que presentándose a este proyecto, ellos dirían, vamos a hacer un web documental, y uno, uy, bueno, creo que no lo vamos a lograr en el contexto del laboratorio, pero arrancan y dicen, voy a contar la historia de la Jale y de Pajarito. ¿Mm? Entonces, ¿quién es la Jale? La Jale es una mujer que vende gelatinas, ¿sí? ¿Y cómo voy a contar la historia de la Jale? La voy a seguir en un día de trabajo, fíjense que eso suele ser una estrategia cuando un personaje es como el hilo conductor, sí es relevante, como en el caso de Juan Rivera, que hace una cosa en un día, o en el caso de estos trabajadores que también lo que están resaltando es, fíjense cómo es el día a día de esta mujer, ¿no? O sea, lo que ella dice, cuánto camina, a qué personas, con qué personas interactúa, ¿no? Le vende al del bus, vende en el barrio, va, ¿no? Entonces, vamos a contar el día de la Jale. Uy, pero en otro video voy a mostrarla dentro de su casa. Mire cómo empieza este video, ¿no? A qué hora se despierta. El primer plano es un reloj, y donde ella se está despertando, y pone música, que la música es un elemento conductor, ¿cierto? Y luego barre, y luego empieza a contar su historia desde adentro de su casa, ¿no? Lo que decía aquí Harvey, ¿no? Son personas que además de la escasez de recursos económicos le ponen pasión a lo que hacen, o sea, eso fue un diferencial para elegir a los personajes. Pero fíjense que el tema grande no es cómo hace gelatinas la Jale. El tema son los pregoneros, el tema es el trabajo informal, el tema es la originalidad o la inventiva, o sí, como esa chispa humana. El tema es que los paisas son echados para adelante, el tema es
ir más allá de, o sea, ver la cualidad humana de los personajes, como que no reducirlos a la caricatura. Yo podría solo mostrarlos a ellos en la calle y ya está, pero luego vemos que hay otro contenido en el cual nos llevan dentro de la casa y seguramente un tercer video que quién sabe que debe tener otra apuesta. Puede ser cómo son vistos por sus familias, puede ser cómo son vistos, o sea, no sé, porque no lo he visto, pero podemos ir a ver, sí, y nos están dando 4 personajes. El proyecto grande es este web documental que permite la interactividad, que eso es otra cosa que tenemos que tener presentes, o sea, porque todos los proyectos resultantes aquí van a ir a una plataforma web. Probablemente puedan viajar como la maleta esta de la diversidad que hizo el Ministerio de Cultura, o sea, entendiendo que estamos en el marco del Ministerio de Cultura, entendamos que todo lo que nosotros hagamos es, como dice Rosenberg, es una ventana a nuestros proyectos, entonces podemos asumir esa fase 1 del proyecto, o si ya es un proyecto adelantado, bueno, ¿en qué aterrizo esto? Como en formato de relato, algo que pueda contar de manera sonora, algo que pueda contar con fotos, algo que pueda contar en audiovisual, que hable de eso que yo quiero hablar, que muestre mi territorio, porque eso es lo que nos interesa a todos, ¿no? Y a todas. Y un proceso dentro del territorio en particular. Entonces, desde esa perspectiva, este ejemplo sirve, a ver, si aterrizamos con, sé que no lo hemos visto desagregado, pero la voz, digamos, desde quién habla, hablan los personajes. No, nadie más está hablando, ¿sí? Nadie está diciendo, jale. Incluso ella habla de cómo los otros hablan de ella, ¿sí? Es que la gente dice, jale, tú no tienes, pero ellos eligieron que los personajes cuenten su propia historia. Sin embargo, nosotros vemos que alguien los está siguiendo, ¿no? Y está interactuando con ellos. Pero hay una voz elegida que es dejar que cada personaje cuente su historia. El tono. Entonces, fíjense, no sé, claro, ustedes veían como los subtítulos, ¿cierto? La mejor manera de ilustrar el tema del tono es que ustedes veían cómo ella hablaba y los subtítulos usaban otras palabras. ¿Por qué? Porque los subtítulos están pensados de pronto para personas de otros países que no entienden la jerga, ¿cierto? Pero el tono es muy interesante. Imagínense algo de eso narrado, pero como, o sea, no escuchando la voz de ella cuando dice, yo llevé a mi hijo a motilar. Y abajo dice a cortarse el pelo, ¿sí? O a peluquearse o lo que sea. Es súper diferente, ¿no? Si es una persona ajena hablando sobre ellos, va a usar otras palabras, va a usar, no sé, yo socióloga, podría llegar a hablar de las condiciones laborales en Medellín, yo qué sé, ellos no están hablando de eso, ¿no? Porque están contándolo desde su propia voz y eso es lo que a ellos les interesa resaltar. Y en el tema de la estructura, fíjense que aquí se resuelve esto que a veces uno quiere meter todo en un mismo costal, todo, como hablar de muchas cosas en un solo registro, digamos, en un audio, en un video. Acá te dicen, pues sepáralo, ¿cierto? O sea, puede ser separarlo por capítulos o como dice Rosenberg, o sea, lo que decía yo también, yo puedo elegir no presentar al personaje en el audiovisual, o sea, no decir, él es Juan, tiene 8 años, ¿sí? Sino sencillamente mostrarlo haciendo algo, pero aparte puedo incluir una foto con un perfil de Juan que puedo elegir escribir yo o que Juan cuente su propia historia, pero eso no es aleatorio, todo eso tiene que obedecer a las preguntas, a las famosas preguntas en las que llevamos 3 sesiones insistiendo, ¿cierto? ¿De qué es mi relato? ¿Qué me interesa resaltar? ¿A quién le estoy hablando, cierto? ¿Quién es mi público? Entonces, ¿para quién lo tengo que pensar? ¿En qué formato lo voy a hacer? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las otras ideas? De ahí, por eso es tan importante que sigamos trabajando y que sigamos desarrollando eso para entender, fíjense, o sea, es eso, yo creo que esta no era una idea terminada así tal cual, eso lo fueron encontrando ellos seguramente en el proceso. Por ahí también se puede leer el making of y eso. Yo les voy a compartir el enlace para que vean, pero este me parece un ejemplo muy bonito, no porque vayamos a lograr exactamente lo mismo, ¿no? Sino porque básicamente nos da la idea, o sea, nos da más alternativas. Y también yo quiero resaltar mucho de esta película, de la de Juan, que fíjense que los temas a veces no tienen que ser una cosa, mejor dicho, la cosa histórica, tradicional, claro, buenísimo, si se puede abordar así, si ustedes quieren hacer una reconstrucción de un hecho histórico o hablar de un líder, perfecto, se puede hacer, pero fíjense cómo en estas cosas más cotidianas
se logra transmitir muchísimo, ¿no? De la tradición, de la identidad, del sabor, del color que tiene un lugar, un territorio. O sea, eso es una manera de contar Medellín desde sus habitantes, que no tienen que ser los líderes, los artistas, los políticos, ¿no? Sino la gente del común, y como ahí también igual uno puede hablar de muchísimos, muchísimos temas. Mayber, ¿a qué te refieres? Sí, como estructurar nuestros trabajos. Claro, o sea, pero el tema de los trabajos colectivos no es entonces uno coger como un formato y, bueno, tu historia, mi historia y mi historia suceden en el mismo lugar y ya, sino que tengas que encontrarle como una hilación. Dime. Y como nos vas a compartir, que como que busquemos nosotros una estructura, lo que nosotros vamos a realizar. Exacto, lo importante es que eso sea coherente dentro de su universo, ¿no? O sea, todos estos referentes de pronto nos dan ideas de cosas que no habíamos contemplado, y de nuevo, lo importante es que uno encuentre que es coherente y que funciona para sí mismo. Chicos, antes de cerrar sesión, ahí en el chat les están compartiendo el enlace a la asistencia para que porfa, antes de desconectarnos, abran eso y llenen la asistencia. Y bueno, ya van a ser las 12, entonces dejo el espacio. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen comentarios sobre lo que vieron, sobre sus proyectos? Como que aprovechemos estos minuticos. ¿Cómo se sienten respecto a sus proyectos? ¿Están súper perdidos? ¿Ya lo sienten más claro? Cuéntenos, porque sobre eso es que nosotros también podemos ajustarnos para poderlos acompañar mejor. Bueno, sí, claro, con todas las sesiones de esta semana y hoy pues ya tenemos mucho más claro. Y pues pregunto, ¿vamos a seguir manejando la propuesta de los 10 trabajos como resultado del Catatumbo? En ese caso, para unirnos los 3 de Sardinata, sabiendo que cada uno pues tiene su tema y su relato personal. Entonces, esa es de pronto mi inquietud, si vamos a seguir con los 10, porque ya pues ya estábamos hoy trabajando en estas pequeñas salas, lo de cada uno, ¿cierto? Sí, Marvin, pues mira, incluso como parte del trabajo desde las regiones, también es construir un poco la red, ¿no? Todos ustedes, los que están en el territorio, quienes están en el territorio, a veces no conocemos los proyectos de los otros. Y encontrarnos con 3 proyectos personales en una sala, seguro nos pone de acuerdo en unos mínimos, ¿sí? En encontrar afinidades que, así como una historia se puede contar de diferentes formas, los proyectos de ustedes se pueden aliar de diferentes formas. Entonces van a ser presentaciones convergentes, pero alguna afinidad temática pueden encontrar para crear una historia a partir de eso que los una. Y en ese caso, hacemos 3 cosas. Tenemos 3 historias y tenemos un trabajo en red con la gente que hace vida en los espacios desde los que cada uno de nosotros estamos. Y el asunto es que lo piensen en términos prácticos de la producción, de que es realizable como para llegar a algo, y pues que si se pueden apoyar, nosotros lo planteamos así, pero si alguien quiere trabajar individual, pues aterrizándolo a qué quiere lograr, ¿no? Pero la idea es que como en equipos podamos, pues, porque el trabajo de producción no es tan sencillo, es decir, sí, o sea, toca ir a entrevistar gente, toca ir a hacer fotos, toca hacer registro, entonces por eso es la idea de como que se puedan apoyar en equipos, ya sí encontrando esas líneas transversales, o sea, de nuevo, algo que haga sentido, no como que, bueno, vamos a trabajar y cada uno va por su lado y nos ayudamos, no, como que hilo conductor le encontramos y cómo nos apoyamos en la producción, ¿no? Es un poquito desde ahí también. Sí, Harvey levantó la mano hace un momento. Lo otro que te quería contestar, Mayber, es que el número de 10 es un número
que está puesto como una idea del ministerio de que mínimo quieren 10, pero no es un determinante dentro de la realización del proyecto. Es decir, a lo que nosotros le estamos apostando es a poder construir y narrar unas historias convergentes bien fuertes en ese sentido, y no nos lo estamos pensando en números ahorita. Lo importante es el ejercicio que realicemos desde cada uno de los participantes. Harvey había levantado la mano. Gracias. Aló, Harvey. Sí, hola. Es sobre las preguntas orientadoras que hicieron hace rato. Quiero saber si lo dejaron en el chat del WhatsApp para tenerlas muy pendientes y se nos facilite más para adelantar trabajo. Claro, yo estas presentaciones siempre las voy a subir a Drive y si quieren se las comparto también por WhatsApp para que las tengan presentes. Y luego, bueno, yo les voy a hacer otra vez como en la recapitulación del documento, las preguntas que debemos ir llenando. Ya la idea es que cada uno otra vez me las subamos a Drive y con eso yo puedo ir ya haciendo como comentarios más puntuales. Creo que nos falta definir nosotros ya. Digamos que estas eran las sesiones que teníamos planeadas, pero fíjense que no se está conectando tanto el grupo. Entonces, bueno, haremos como una evaluación ahí interna con Señal Sur, porque nos interesa, obvio, es que ustedes tengan en esto insumos para avanzar en sus propios procesos, en la asimilación como conceptual, ¿cierto?, de las cosas, para que cuando lleguemos ya a trabajar, pues presencialmente, nos rinda mucho más, ¿cierto? Entonces, vamos a evaluar y pues nos estaremos comunicando con ustedes a ver qué nuevos como acuerdos podemos hacer. Lo otro que habíamos pensado era grabar unos contenidos, o sea, como seguir desarrollando estos contenidos, pero quizás no en reunión presencial, o sea, tipo presencial no, sino simultánea, que nos conectemos como ahora, sino que nosotros les podamos compartir para que cada quien lo vea en sus tiempos y estaremos como estableciendo una estrategia en la cual podamos igual seguir como interactuando para nosotros hacer la retroalimentación sobre sus proyectos, pero que ustedes trabajen como individual y vemos qué estrategias se nos ocurren también de repente si hace falta, si ustedes sienten que hace falta que hagamos otras reuniones en el transcurso de esta semana para como conversarlo, estamos súper dispuestos a eso, ¿no? Pero estamos como midiendo también la respuesta de ustedes y del resto del grupo, ¿no? Porque en 15 días nosotros ya vamos para Magdalena Medio y en 3 semanas nos vemos ya nosotros en Ocaña. Entonces, de aquí a ese momento de Ocaña, la idea es que podamos seguir profundizando, podamos seguir avanzando en este trabajo. Entonces, bueno, creo que eso ya nos queda desde tarea a nosotros comunicarles lo más pronto posible cuál va a ser esa ruta para las siguientes reuniones. Sí, pues de antemano yo aprovecho y le cuento al grupo que creo que la metodología más sencilla, para nosotros es importante que la mayoría de los inscritos, estamos hablando de que en el grupo hay 32 hombres y mujeres inscritas, y el objetivo de nosotros es lograr que la mayoría reciban estas capacitaciones que se han creado de la mano con el ministerio. Es importantísimo, pero además es muy importante lograr que la gente de los territorios aledaños a las grandes zonas urbanas que se inscribieron también puedan participar. Entonces ahora la tarea es que con los que han participado de toda esta parte virtual ya hay una ventaja. Tenemos que pensarnos cómo vamos a hacer para que a los otros compañeros y compañeras les llegue esta información, para que cuando nos encontremos virtualmente no lleguen perdidos. Y ahí todos ustedes nos pueden colaborar mucho. Lo primero es decirles a sus compañeros y compañeras que conozcan los de Ocaña, los del Carmen, los de Acarí, los de Sardinata, echarle una llamadita si uno no se lo encuentra en la calle y decirle, mire, ya terminamos el primer módulo virtual, quedaron estas tareas, usted las ha mirado, le comparto la información.
La segunda herramienta que tenemos es que los videos están subidos al canal de YouTube, que son los videos de las 3 sesiones virtuales que hemos adelantado. Pero además, yo propondría de una que esta semana, entre semana, no hiciéramos reunión virtual, sino que nosotros mandamos unos contenidos visuales, audiovisuales, o miramos la herramienta y más bien proponemos es una reunión grande para el fin de semana, para proyectarnos a tener un encuentro, un próximo encuentro, reunión, donde ya podamos haber dialogado con todos los que no han participado, les podamos informar a dónde vamos y que nos reencontremos todos y todas para dar como un cierre de módulo virtual, me refiero a lo virtual, y ahí sí terminar de planear nuestro encuentro presencial. ¿Qué te parece? Sí, pues, Claro que ¿qué dicen ustedes? Más bien, sí. Claro que sí. Claro. Eso, o sea, miren, nuevamente como estamos navegando aguas desconocidas, estamos ajustándonos a las circunstancias, les agradecemos muchísimo a quienes están acá. Obviamente también hay una parte del proceso que depende de ustedes, o sea, nosotros ponemos a disposición unas cosas y pues depende de ustedes. Sigan adelante, hagan lo suyo. Yo lo que les ratifico es que si ustedes me suben sus documentos, yo los voy a leer y yo les voy a hacer la retroalimentación y ahí vamos a ir avanzando. Claramente son los gajes de lo virtual y de los grupos, así cuando no había todavía una cohesión de grupo, que es lo que da el primer encuentro presencial. Pero bueno, vamos para adelante y a la final yo confío muchísimo en sus historias, en la capacidad que hay, en el potencial que hay y básicamente es que encontremos la forma, ¿no? La mejor manera de hacerlo. Esa es como la orientación. No hay como una meta así súper rimbombante de cosas que hacer, no estamos preocupados por los números, o sea, sí hay una métrica, digamos, del ministerio que es como dicen, por lo menos 10, pero yo sé que pueden salir muchísimos más. Y básicamente de esto se trata el proceso creativo, ¿no? De ajustarnos a las circunstancias, a lo que hay y con lo que hay, ¿qué podemos hacer? Eso es una apuesta muy grande en la que yo creo que no significa hacer cosas mediocres ni mal, sino de entender el potencial, ¿sí? Entender el potencial de cada lenguaje y de cada cosa. Entonces, pues, si quieren, pues ya para no alargarnos más, que ya nos pasamos 10 minutos pues, de la hora pactada, pues dejamos así. Les agradezco. Quienes no tengan esto escrito, me hacen el favor. Las preguntas, las primeras, ¿no? ¿De qué trata mi relato? ¿De qué tal? Puede que de qué trata mi relato sea lo último que podamos responder. Arranquen por donde puedan, ¿cierto? O sea, ¿qué quiero resaltar? Entonces empiezo a crear cuáles son las ideas y de ahí le vamos a ir dando forma. Pero entonces cada uno tenga ese documento y le vamos a sumar las preguntas de hoy, los lenguajes, los formatos, ¿no? Falta la capsulita más desarrollada del tema de estrategias narrativas que vamos a ver hoy, que es lo de la voz, el tono y eso yo se los grabo y se los envío esta semana. Pero entonces la idea es que cada quien vaya desarrollando ese como documento de proyecto, ¿listo? Yo les hago esto más resumido y más claro, se los enviaremos por correo y por WhatsApp. Y ahí estoy, ustedes ahí ya ven mi número, cualquier cosa también me pueden escribir directamente o pueden escribir al correo y avancemos, ¿sí? Cada quien va igual a su ritmo, nosotros entendemos como las diferencias y eso, pero estamos aquí para tratar de darle como ese seguimiento personalizado a cada quien. Entonces, pues les agradecemos mucho por estar acá este sábado, regalarnos este sábado, ¿no? Para hablar de estas cosas. Espero que haya sido provechoso. Les voy a dejar el enlace para que sigan viendo las referencias. Ojalá vean el otro docu. No son tareas, ¿no? Son como insumos. Recuerden que yo les preguntaba como que qué consumimos culturalmente y eso es lo que también nos alimenta para saber de posibilidades de narración. Entonces, la tarea es ver pelis, escuchar podcasts, o sea, como consumir estos productos. Revisen la maleta de la diversidad que nos compartieron, para que de repente así se nos ocurren las posibilidades que tenemos más a la mano para contar eso que queremos contar. Muchas gracias a David, a Rosenberg, a Marce por la compañía y el apoyo, y a todos y a todas ustedes con muchas ganas de seguirlos conociendo y de encontrarnos muy pronto.
Gracias, Anita. Gracias a todos los que participaron. ¿Alguien quiere decir algo de último momento? Los últimos 30 segundos. Una preguntita, disculpe. Señor. En el formato de asistencia hay una pregunta que dice organización o proyecto al que pertenece. ¿Me podría aclarar un poco? Organización, si pertenece a alguna organización comunitaria, Junta de Acción Comunal, organización campesina o alguna forma comunitaria. Y proyecto, por si ya tienen algún proyecto cultural montado. En este caso, si alguien pertenece a la radio y pertenece a una emisora comunitaria o así relativamente. Ok, muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos. Gracias. Hablamos Que estés esta bien. semana vía WhatsApp y estamos en comunicación. Que estés Listo, bien. muchas gracias. Chao. Chao.